Imaginen un mundo sin luz, sin iglesias, sin Biblias, sin cristianos. Un mundo donde las tinieblas cubren las naciones como mortajas. Estos son los rostros en la ventana 1040. Jesús murió para traerles la luz. La ventana 1040 comprende una región geográfica que se extiende del grado 10 al 40 al norte de la línea ecuatorial. Una franja que va desde el norte de África por el Medio Oriente hasta el este de Asia. En ella habita la abrumadora mayoría de las personas menos evangelizadas del mundo, casi 3.000 millones, la mitad de la población mundial. No son masas sin nombre en un mar de humanidad, sino almas individuales amadas con pasión por Dios. Hoy los ojos espirituales de la Iglesia están puestos sobre esta frontera final para las misiones evangélicas. La medida del pecado la ves amplificada dentro de la ventana 1040. Louis Bush actúa como director internacional del movimiento AD 2000, una organización global cuyo clamor de lucha es una iglesia para cada pueblo y el evangelio para cada persona hacia el año 2000. Las necesidades que hay en la ventana 1040, si las ves desde una perspectiva global de necesidades, serán de un nivel muy superior al resto del mundo. El Dr. C. Peter Wagner es una de las autoridades mundiales en la ventana 1040. Él, junto a su esposa Doris, coordinan la red de movilización de esfuerzos unidos de oración del movimiento AD 2000. Dirigen la causa, trayendo las necesidades espirituales y físicas de estos pueblos a la vanguardia de la concientización. En los años 90 estamos realizando los últimos esfuerzos de la evangelización mundial. Durante 2000 años, el evangelio se ha propagado a través del mundo. Y por eso, Satanás está atrapado en su último escondite en lo que llamamos ventana 1040. La gente nacida fuera de la ventana 1040 tiene una oportunidad razonable de oír el evangelio en sus vidas y responder al mensaje del evangelio. Los nacidos dentro de la ventana 1040 no la tienen. En solo términos de pobreza, los hechos son abrumadores. El 80% de los más pobres viven dentro de la ventana 1040. No es un accidente el que las ciudades menos evangelizadas del mundo sean también las más pobres. Con tantas tinieblas concentradas en una área del mundo, la pregunta sigue siendo ¿por qué? Ethel Bosso, presidente de Evangelismo de Cosecha. El mismo centro de la ventana 1040 es donde creemos que estuvo el huerto del Edén, ¿sabes? Ese fue el lugar de la primera caída, fue donde Satanás consiguió su primer terreno, y desde ahí comenzó a extenderse. ¿Los resultados? Todo sistema no religioso mantiene su centro espiritual dentro de la ventana 1040. El Islam, hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, sikhismo. Sus seguidores se ahogan en un océano de engaños espirituales y van camino a una eternidad sin Cristo. Bangkok, Tailandia, con una población de más de 8,5 millones. Su nombre significa Ciudad de los Ángeles, hogar de todos los dioses. El budismo domina todos los aspectos de la vida. La gente trae ofrendas de alimentos y flores para apaciguar los espíritus y ganar méritos para la vida venidera. Más de 2 millones de tailandeses ganan su sustento de la lucrativa industria del sexo de Bangkok. Hasta los niños caen víctimas de la prostitución y del negocio de pornografía infantil. Esta situación le da a Bangkok la reputación de la capital del pecado de Asia. A pesar de 4 siglos de labor cristiana, los cristianos tailandeses son solo un 1% de la población. Algo falta aquí. El pastor Somnuk dirige una pequeña iglesia al borde de uno de los tantos barrios marginados de Bangkok. Si la gente se reuniera y orara y en verdad destruyeran las fortalezas de este país, el espíritu que controla el país, eso abriría la puerta para que el pueblo respondiera al evangelio mejor. El director de Misiones Urbanas de Juventud con Misión, John Dawson. Las oraciones unidas de los santos apartan el dosel de opresión y cortan la autoridad que opera de los poderes de las tinieblas para
crear las condiciones para la cosecha. El doctor Jerry Rankin, de la Junta de Misiones Foráneas de la Convención Bautista del Sur. La oración es la mayor fuerza espiritual que tenemos. Es el pueblo de Dios movilizado por la oración que romperá las fortalezas de Satanás, que ablandará corazones endurecidos, que estimulará el hambre espiritual y necesidades dentro del corazón humano y sociedades para responder al Evangelio. John Robb, director de Pueblos No Alcanzados de Visión Mundial Internacional. Una y otra vez, en la historia de la Iglesia, adelantos entre los pueblos no alcanzados y avivamiento en la Iglesia han sucedido debido a los grupos de cristianos que se han unido a orar. Octubre 1993. La Red de Movilización de Esfuerzos Unidos de Oración del Movimiento AD 2000 patrocina un grupo de oración llamado Orando por la Ventana. Esa visión produjo una chispa que se propagó por todo el mundo. Por primera vez en la historia, la Iglesia Global se unió en oración. Su meta, 62 de los países menos evangelizados. La Ventana 1040. La Iglesia Nueva Vida de Colorado Springs empleó recursos y personal para ayudar a lanzar el movimiento de oración. Ted Haggard es el pastor de la iglesia. Una de las cosas más significativas de este movimiento de oraciones, que es muy amplio, incluye a cristianos de todas las naciones de la tierra y por supuesto de toda perspectiva teológica en el cuerpo de Cristo. Y eso es poderoso y sin precedentes, y es inmenso. No es americano, no es occidental, no es oriental, es cristiano. Octubre 1995. Adquiriendo impulso, la Red de Movilización de Esfuerzos Unidos de Oración lanza Orando por la Ventana 2, las 100 ciudades claves. Michael Little, presidente de la cadena cristiana de televisión, apoya esta iniciativa de oración global. La visión de orar por las 100 ciudades claves es el tener que movilizar a más de 50 millones de cristianos para orar por adelantos en estas ciudades claves, y son ciudades capitales, y son ciudades estratégicamente importantes política y espiritualmente. Las ciudades son los grandes contenedores de personas. Tenemos unas 300 ciudades de clase mundial donde habita más de un 40% de la población humana. En pocos años será la mitad de la población de la Tierra la que vivirá en unas cuantas megaciudades. Así que esto ha definido la tarea. Calcuta, India. Población 13 millones y medio y sigue creciendo. Masas de granjeros emigran a esta ciudad en busca de una vida mejor, pero muchas veces terminan uniéndose al rango de más de 400.000 personas desamparadas. Calcuta es la ciudad con el más bajo nivel de vida del mundo. Necesitamos ganar un lugar de autoridad espiritual en las megaciudades del mundo con la intercesión, si no, no veremos una cosecha. Jesús lloró por esta ciudad. Dios envió profetas a ciudades para salvarlos. Una parte crítica de Orando por la Ventana 2 serán las jornadas de oración en cada ciudad clave. El coordinador del proyecto, Mark Wilson, de CBN. Buscamos a 10.000 intercesores para orar en un lugar en estas 100 ciudades claves. También buscamos equipos de adoradores, tal vez otros 10.000 adoradores, que junto a los intercesores dirijan la alabanza y adoración. Las jornadas de oración son parte de la tendencia para hacer que los cristianos oren fuera de los muros de sus iglesias. Steve Hawthorne es el coautor de un libro sobre este tema. Una jornada de oración en la Ventana 1040 puede relacionarse a toda clase de tendencias de oración. Y más que todo, la tendencia de oración que Dios nos da ahora es para cortar los artificios eternos del diablo, lo suficiente para que la gente que Dios llama se despierte y responda al Evangelio.